Decía que esto que comparto hoy con ustedes es un avance de mi investigación de tesis de maestría en relaciones internacionales, que en realidad es un trabajo interdisciplinario porque también lo estoy viendo desde la historia, soy historiador y considero que es importante y urgente hablar de esto, teniendo en cuenta el agravamiento de la situación del genocidio en Palestina y cómo esto ha venido afectando al ecosistema educativo en Gaza, específicamente en el ámbito universitario. Así que les comparto cómo era el ecosistema educativo hasta antes del 7 de octubre. La siguiente, por favor. Un concepto clave en mi investigación es el escolasticidio. El escolasticidio es un concepto que fue acuñado en 2009 por la doctora palestina Carmen Abulsi en el contexto de la operación militar Plomo Fundido, una de las muchas operaciones militares israelíes realizadas en la Franja de Gaza. Y en ese año, 2009, el ejército de Israel había bombardeado el Ministerio de Educación palestino en la Franja de Gaza, además de haber bombardeado y atacado a profesores, docentes y administrativos de distintas escuelas de todos los niveles del conocimiento y educativos. El escolasticidio es entonces la destrucción del espacio físico que comprende una escuela, pero también tiene que ver con, como decía, los secuestros, las desapariciones, los asesinatos y los ataques físicos, emocionales, psicológicos contra todas las personas que componen un ecosistema educativo, viéndolo un poco también desde el ámbito biológico o retomando este concepto de ese mundo. Y incluso es algo todavía más elemental como negar el derecho legítimo humano a estudiar, a aprender, a dialogar, a compartir conocimiento. La siguiente, por favor. El Ministerio de Educación y Educación Superior de Palestina ha informado semana con semana desde 2023, incluso desde antes, cuál era el panorama educativo en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Ahora les comparto dos fotografías de las estadísticas que compartió en octubre de 2025 y podemos observar cómo para esa fecha, casi 2 años después del 7 de octubre, había 110 estudiantes del nivel preuniversitario asesinados, 791 heridos y 395 arrestados en Cisjordania. En las universidades, 37 habían sido asesinados, 246 heridos y 442 arrestados. En el caso de la Franja de Gaza, se había documentado que habían sido asesinados 18.512 estudiantes preuniversitarios y más de 27.000 heridos. No se sabe el número de arrestados. En la cuestión universitaria, se había reportado que arriba de 1.333 estudiantes habían sido asesinados, 2.886 heridos y tampoco se sabía el número exacto de personas arrestadas, en algunos casos desaparecidas. También acá les comparto la información respecto a las personas del ámbito administrativo que habían sufrido pues estas condiciones como parte del colonialismo sionista en el territorio. La siguiente, por favor. El escolasticidio tiene que ver, decía, con los ataques sobre escuelas y universidades. Y en estos 2 años, pues tenemos que, de acuerdo con este Ministerio de Educación Superior palestino, en Gaza cerca de 180 escuelas públicas habían sido destruidas, 118 escuelas públicas habían sufrido daños totales o parciales, más de 100 escuelas de Naciones Unidas habían también sido bombardeadas o vandalizadas y más de 63
edificios universitarios habían sido completamente destruidos. Así que el panorama después del 7 de octubre no es alentador. Hay una devastación total, sin precedentes. Si bien este tipo de ataques contra la educación por parte de Israel son históricos y suceden desde mucho antes de la creación de Israel en 1948, es bien cierto que en Gaza esto es muy grave y estamos ante una situación sin precedentes. La siguiente, por favor. Antes del 7 de octubre de 2023, partiendo de la información de la Oficina Palestina de Estadísticas, que es equivalente al Instituto Nacional de Geografía y Estadística Mexicano, el INEGI, tenemos que la tasa de alfabetización de las personas de 15 años y más en la Franja de Gaza por grupo de edad y sexo de 1995 a 2023, hasta antes del 7 de octubre, era una de las tasas de alfabetización más altas de la región de Asia Occidental, mejor conocido como Medio Oriente, y del mundo en general. Si ustedes observan en esta tabla, la tasa de alfabetización pasó del 84.9%, promediando el, pues este rango en los distintos grupos de edad y de sexo pasó del 84.9 en 1995 al 98.1% en 2023. Si lo decimos de otra manera, solamente el 2.9%, 1.9%, perdón, de la población palestina en Cisjordania y Gaza no sabía leer ni escribir. Esto significa que pues las personas palestinas desde muy temprana edad aprenden a leer y a escribir. La siguiente, por favor. También tenemos que si consideramos la distribución de graduados de instituciones de educación superior palestinas en Cisjordania por especialización y sexo, encontraremos que en Cisjordania, en el año escolar 2022-2023, había 28.271 inscritos en universidades palestinas en Cisjordania, de los cuales 9.102 eran hombres y 19.169 mujeres. Esto significa que arriba del 60% de los estudiantes egresados de las universidades palestinas de Cisjordania eran mujeres, es decir, la mayoría de la población estudiantil. Esto también se ve reflejado en Gaza. Ahora no comparto una tabla porque la información es mucho más detallada y no se apreciaría bien, incluso por el tiempo, pero nos habla de una tendencia al alza creciente muy importante. La siguiente, por favor. Esto significa que las mujeres son quienes más están postulando, inscribiendo y titulando de las universidades palestinas, obteniendo títulos de licenciaturas, maestrías y doctorados. Esta tendencia no tiene que ser vista como un caso aislado propio de Palestina, sino como una tendencia global y regional. La siguiente, por favor. La economista pakistaní Saadia Zahidi escribió un libro hace algunos años, 50 Million Rising, The New Generation of Working Women Transforming the Muslim World, en donde ella nos da información mucho más detenida sobre cómo las mujeres están comenzando a predominar en las comunidades académicas en todo el mundo. Hace 10 años, la revista Forbes publicaba en 2015 que el 70% de los estudiantes de ciencia y tecnología en Irán eran mujeres. Y esto se ve reflejado, insisto, en todo el Medio Oriente y en el mundo. Ahora les comparto una noticia de 2022 donde se habla un poco al respecto. Occidente está muy por detrás de Irán y Arabia Saudí cuando se trata de mujeres en la ciencia. En Irán, casi el 70% de los graduados universitarios en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres, un porcentaje más alto que en cualquier otro país, cerca de Omán, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, con más del 60% de mujeres graduadas en ciencias, aún más del resto del mundo. La traducción es un poco mala, pero da una idea del contenido de este artículo en inglés. La siguiente, por favor. Esta tendencia, por supuesto que no ha pasado desapercibida aquí en México. Hace unos días, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación anunció
que en los últimos años la presencia de las mujeres en la ciencia en México se ha fortalecido al incrementar su presencia en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en 60.33%, lo cual significó sumar casi 7,000 científicas a las áreas de las humanidades, la tecnología y la innovación en este periodo de transformación. Y aquí nos dice, de 2019 a 2025, en el ESNI pasaron de 11,504 investigadoras a 18,445, frente a un incremento de 38.5% de los científicos, que pasaron de 19,044 a 26,390. Se trata de una tendencia que inicia con la feminización de la matrícula desde el posgrado, con una mayoría en la especialidad, la maestría y el doctorado en las instituciones de educación superior. La siguiente, por favor. En todo caso, si bien observamos la paridad en el ámbito educativo, donde cada vez más mujeres protagonizan y predominan el ámbito académico, científico en todo el mundo, el problema se nota en el ámbito laboral. Si bien hay muchas estudiantes inscritas, egresadas y tituladas, en realidad son pocas las mujeres en el mundo que terminan ejerciendo su profesión. Y eso se debe a muchos motivos. En el caso de Palestina, si bien el 62% de las mujeres inscritas, de los estudiantes inscritos son mujeres, perdón, solo el 18% de toda la fuerza laboral en Palestina son mujeres. Así que hay un rezago y una brecha de género muy marcada en ese sentido. Este era el panorama general en Palestina hasta antes del 7 de octubre. Sin embargo, estimo que en los próximos meses y años, con el genocidio en curso, que como dice la propia frase, no ha terminado, la destrucción del ecosistema educativo, de las universidades, el asesinato de docentes, estudiantes administrativos, estimo que posiblemente va a aumentar la tasa de analfabetismo entre la población palestina de Gaza y Cisjordania y posiblemente esta tendencia al alza de cada vez más mujeres estudiando y haciendo ciencia disminuya. No sé si considerablemente, pero seguramente va a disminuir debido a todo esto que se ha mantenido. Entonces, pues queda seguir investigando, pronunciándonos al respecto y decir que pues esto no ha terminado y pues solidarizarnos también con la situación que atraviesan nuestros colegas en la región. Muchas gracias.